el uso adecuado de las comas o de los signos de puntuación. La coma, punto y coma, dos puntos, punto seguido, etcétera. Las comillas. Y eso es indispensable más aún en la escritura. Ya ustedes deben saber, por ejemplo, dónde ubicar la coma, cuándo escribir punto y coma. Y para ello hay reglas. No es nomás de escribir o ubicar una coma, punto y coma, donde nos parezca que es correcto o donde nos plazca, sino que hay que seguir reglas para escribir la coma, punto y coma, etcétera. ¿Ya? Y también ortografía implica, por ejemplo, estudiar las palabras homófonas. Las palabras homófonas son palabras que tienen similar escritura y igual pronunciación, pero diferente significado. Por ejemplo, una homófona es la palabra coser, coser con S y coser con C. Entonces, ¿cuándo vamos a escribir coser con S? Coser con S se escribe cuando nos referimos a la palabra o al verbo costurar. Voy a coser mi pantalón. En ese caso, coser, deberán siempre escribir con S. Ahora, si van a referirse a la cocción de alimentos, es decir, hacer cocer las verduras, ahí tendrán que escribir con C, cocer verduras con C. ¿Ya? Esas son las palabras homófonas. Y como esas hay muchísimas. Por ejemplo, a ver, una que se me viene a mi mente, las palabras abrazar. Abrazar con Z y abrazar con S. Abrazar con Z significa rodear con los brazos, en demostración de cariño o afecto. En cambio, abrazar con S significa reducir a brasa, hacer brasa. ¿Ya? Cuando exponemos, por ejemplo, madera al fuego, se reduce a brasa, ¿no es cierto? Esa es entonces la acción de abrazar. Entonces, nunca digan, voy a abrazar a mi amiga con S. Imagínense si van a decir, voy a abrazar a mi amiga y escriben con S, van a querer quemar a su amiga, ¿no es cierto? Entonces, abrazar, rodear con los brazos, con Z, ¿ya? Y a medida que vayamos avanzando, les voy a dar muchísimos ejemplos de esos, como esos de que sin duda alguna, esos son los que traen dificultad. Cuando quieren escribir una palabra y donde venga el sonido de la S o la C, no saben si escribir con S, con C o con Z. No saben si van a escribir o dudan si van a escribir con H, sin H, con G, con J, etc. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos a abarcar en gramática y ortografía. Más que todo en gramática. Es ahí donde vamos a enfocarnos más. Ya de lo que se trata es de mejorar su ortografía, su redacción. Y también, ¿por qué no el habla? Es decir, la expresión oral. Porque sin duda alguna, hoy en día nos expresamos muy mal, ya sea en la forma oral o en la forma escrita. En la forma escrita, acabo de decirles, en cuanto a nuestra ortografía. Y en la forma verbal, no nos expresamos adecuadamente. ¿Ya? Y pues esto es generalizado. No solamente ustedes, sino los medios de comunicación. Se puede escuchar en las noticias. ¿Ya? Cada error que cometen. Por ejemplo, hay muchísimas. Un solo ejemplo os voy a dar. Una expresión cuando dicen, a ver, el accidente se cobró varios muertos, dice. ¿No es cierto? Debe escuchar noticias. Hay un accidente y dicen, el accidente se cobró varios muertos. Una expresión errónea, ¿ya? O dicen, por ejemplo, están dando los datos del clima o del tiempo, dicen, Santa Cruz está con 30 grados. Ahora veamos el comportamiento del tiempo para mañana. El comportamiento. El tiempo no se puede comportar. Nos comportamos las personas, los animales, pero el tiempo no puede comportarse. Pero así se escucha en los medios de comunicación. Hablan mal, ¿ya? Y bueno, entonces nuevamente todo eso vamos a ver en gramática y ortografía.
y me gustaría compartirles unas diapositivas que los puede escribir y para que vean cómo los errores que cometemos al escribir o al hablar. Ya, permítanme buscar las diapositivas, por favor. Si desean, pueden desactivar su cámara. Ya. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, dicen. Ya. A ver, quise compartir estas diapositivas con ustedes y en todas hay un error. Ya, en algunas hay error en cuanto a la expresión, en algunas por falta del uso de la coma. Ya, hay muchísimos errores, pero solamente quise compartirles algo. Por ejemplo, la primera diapositiva. Si pueden leer, ¿qué dice? Yo dicen. A ver. Hay rico chocolate de la abuela caliente. Dice. Ya, dice, hay rico Abuelita. chocolate de la abuelita caliente. Ajá. ¿Qué lo entienden No ustedes? entiendo. ¿Cómo lo entienden? Que la Que la abuela está está caliente. ¿No es cierto? A esto se le llama anfibología o ambigüedad. ¿Y qué es la anfibología o ambigüedad? Es la que da, es una expresión que da lugar a dos o más interpretaciones. ¿Ya? Lo que quisieron expresar es de que hay rico chocolate caliente que había preparado la abuelita, ¿no es cierto? Pero Sí. lo que han Sí. hecho es escribir hay rico chocolate de la abuelita caliente. Da a entender que la abuelita estaba caliente, ¿no es cierto? Entonces, errores como esos hay muchos. Ya otro ejemplo que lo tengo en mente, y esto se ve en Facebook cuando ofrecen algo en venta. Dicen, por ejemplo, hay medias para mujeres de lana. Hay medias para mujeres de lana. Eso da a entender que las mujeres son de lana. Hay mujeres para mujeres de, hay medias para mujeres de lana. Entonces lo correcto sería, hay medias de lana para mujeres, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, pues, así lo escriben, así expresan. La otra, ¿qué dice? Si pueden leerlo, por favor. Vamos a comer niños. Vamos a comer niños, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver.
en esta expresión vamos a comer niños. ¿Qué lo entienden? ¿Cómo lo entienden? Que van a ir a Que comer van a a los comer niños. Ajá. Que deben ser cavernícolas, ¿no es cierto? Que quieren comer niños. Pero lo que Claro. quisieron expresar o decir es de que estaban invitando a los niños a comer. Ah, ujú. Lo que han obviado acá es la coma. ¿Ya? Y en la otra diapositiva tenemos la forma correcta. Vamos a comer, coma, niños. Ni- ¿Ya? Ahí ya se entiende que están invitando a comer a los niños, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí hay un típico error del uso de la coma. Ya es por eso que les había dicho, hay que saber cuándo utilizar la coma, punto y coma. Y para eso hay reglas. ¿Ya? Un momentito, por favor, si me aguardan. Ya, continuemos. Acá, ¿qué dice? Si pueden leerlo. Voy a subir arriba. Voy a subir arriba. Así hablan, ¿no es cierto? Así hablamos. O dicen, entra adentro. Ah, eso. ¿Estará bien expresado? No. Se supone que si alguien va a subir, toda la vida de ser arriba, ¿no es cierto? Uno no va a subir abajo. O una persona no va a entrar afuera. Se supone que siempre va a entrar adentro. Entonces es suficiente decir, voy a subir. O entrar. ¿Ya? A esto, a esta expresión voy a subir arriba, entrar adentro. Es decir, que innecesariamente agregamos palabras, a eso se llama pleonasmo. ¿Cómo dijo, A eso- profe? A eso se llama pleonasmo. 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 Entonces ya nunca más digan voy a subir arriba, voy a bajar abajo. ¿Ya? Y estos no son los únicos, sino hay muchos usos incorrectos, a los que llamamos pleonasmos. Otro pleonasmo, por ejemplo, es la expresión cuando dicen lo vi con mis propios ojos, dicen, ¿no es cierto? Ese es otro pleonasmo. Se supone que una persona siempre va a ver con los ojos. O alguien ve con la Claro. boca, con la nariz. Nadie, ¿no es cierto? No. Entonces De está de más más hablar. decir, lo he visto con mis propios ojos. Si no, yo lo vi. Suficiente. O yo lo vi personalmente. O lo vi en persona. Pero no con mis propios ojos. Porque se supone que se ve con los ojos. Sí. Aquí lo que les decía. Se vende calzados para niños de cuero. Esta es otra expresión típica de una anfibología o ambigüedad. Repito, ambigüedad. 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 No vayan a escribir ambigüedad. Ambigüedad. Los dos puntitos sobre la U. Ah, No con guía de guiesa. ¿Ve? Así estamos escribiendo esto. Ambigüedad. Ambigüedad. ¿Qué se llaman los dos puntitos sobre la U a propósito? ¿Quién sabe? Por ejemplo, en la palabra pingüino. Dos puntitos sobre la U. Porque si no ponemos los dos puntos sobre la U, leeríamos pingüino, ¿no es cierto? así dicen. Ya. Los dos puntos de la U, si no lo saben, yo sé que lo sabían, pero se han olvidado. Se llama diéresis. ¿Cómo? Diere. Diéresis. Los dos puntitos sobre la U, que le da el sonido de güe, gui, se llama diéresis. O también lo llaman crema. Diéresis o crema. ¿Crema? Crema, crema, crema. Ah, ya. Re- Ya, volviendo al punto.
Este es otro típico ejemplo, decía, de ambigüedad, que da lugar a dos o más interpretaciones. Aquí dan a entender que venden calzados a niños de cuero, ¿no es cierto? Para niños de cuero, dice. Da a entender que los niños son de cuero. Bueno. Ahora, acá. Miren cómo cambia la misma expresión sin la utilización de la coma y utilizando coma. En la primera, ¿qué dice? A ver si pueden leerlo. No me mires feo. No me mires feo. Y la segunda, lo mismo. No me mires feo. La primera, sin la coma, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que no le miremos feo a una persona, o sea, mal, Exacto. ¿Y la segunda? que esa persona es feo. Es un hombre feo, ¿no es cierto? La primera dice, no me mires feo. O sea, que no le mire de mala manera. En cambio, en la segunda, seguramente una mujer le dice al hombre, no me mires feo. No. ¿Cierto? Entonces, como ven, cómo cambia la expresión, una misma expresión, cuando se utiliza la coma o no se la utiliza. ¿Ya? Ambos tienen sentido. No me mires feo, tiene su significado. Ahora, no me mires feo, también tiene su significado. ¿Ya? Entonces, estos son los típicos errores con los que tropezamos o así escribimos. ¿Ya? Y ejemplos de estos hay muchísimos, solamente he querido compartir algo, pero a medida que vamos a ir avanzando, voy a compartir con ustedes los innumerables errores que se puede ver. Más aún ahora con el avance de la tecnología, en el Facebook, si vale el término, las barbaridades que se pueden leer. ¿Ya? El famoso saludo, creo que haberles dicho en la primera clase, el famoso saludo, por ejemplo, cuando se saludan en Facebook o WhatsApp. Hola, sin H. ¿No? Y se les pregunta por qué han escrito así, supuestamente es para ganar tiempo. Como si la H llevaría media hora escribirlo. Sin embargo, por ejemplo, preguntan, ¿vas a ir al cine hoy? Sí, la P innecesariamente aumenta. Sí, la P. En la una ganan tiempo, en la otra pierden tiempo escribiendo la P o no. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que deben evitar. Ya, como secretarios que van a hacer, tienen que empezar a corregir su ortografía, sin descuidar, lógicamente, su expresión verbal u oral. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Si desean, a pesar de que estoy grabando la clase, esto lo van a tener. Esto no tiene nada que ver con el tema, solamente quiero compartir estas diapositivas para que ustedes puedan ver cómo hablamos de mal. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con el primer tema. Ya, vayan escribiendo como título ortografía. ¿Qué es la ortografía? ¿Qué es la ortografía?
Ya, bueno, como pueden ver, aquí tenemos la primera diapositiva que tiene que ver con la ortografía. Ya. A ver, pregunta, ¿qué será la ortografía para ustedes? Dice Madeleine, ¿Qué será la ortografía? A ver, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? sí, Sí, listen. Bueno, a ver, quisiera que vean qué es la ortografía. ¿Qué entienden por dice la ortografía? No se escucha bien. Su audio, Yo por listen. favor, desactiven su audio. Para participar lo activan. Ya, repito la pregunta. ¿Qué será la ortografía o qué entienden por ortografía? Yo listen, Jocelyn. Escucho, Jocelyn. La ortografía es es la parte de gramática que nos enseña a escribir correctamente las palabras. Ya, nos enseña a escribir correctamente las palabras. Bien. Sí. Ya, está bien, Jocelyn. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por ortografía? dice Madeleine, La escucho, Madeleine. la ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. Ya, está bien. Conjunto de normas. A ver, una más. ¿Quién puede decir qué es la ortografía? Con sus palabras, Yo a ver. listen. ¿Ya? ¿La escucho? Sabina. Ya, la escucho, Sabino. Bueno, la ortografía es la parte de gramática que estudia los acentos, la estructura, letras, mayúsculas y minúsculas y además la forma de escribir. La forma de escribir. Ya. Sí. Bueno, en realidad la ortografía no es parte de la gramática. Gramática es una cosa, ortografía es otra cosa. Ya, en la gramática, por ejemplo, se analiza o se estudia las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, artículo, preposición, conjunción, etc. Y la ortografía, como alguien dijo, estudia o es el conjunto de normas, reglas, conjunto de normas, reglas que regulan la escritura de una lengua. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de ortografía. Es el conjunto de normas o reglas que regulan la escritura de una lengua. Entonces, todo idioma, toda lengua siempre tiene su ortografía, no solamente el castellano. Tanto su gramática como ortografía tienen todos los idiomas del mundo. Hay ortografía, por ejemplo, en el idioma inglés, en el francés, en el chino, etc. Y lo mismo con la gramática. Ya, entonces regulan las normas de una lengua. Y que ya les adelanté hace un momento, qué es lo que abarca la ortografía. Por ejemplo, el uso correcto de las consonantes, por una parte. Uso correcto de las consonantes. ¿Y qué había sido la consonante o qué son las consonantes? ¿O cuáles son las consonantes? Pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las Diseño. consonantes? A ver. La escucho. ¿Cuáles son las consonantes? ¿No me entendieron ese dato? Son el abecedario. Son todas las letras del abecedario, las consonantes. Todas, excepto la A, E, I, O, U. ¿A esas qué se llaman? Vocales. Vocales. Entonces, todas las consonantes
exceptuando las vocales, conforman, las consonantes son todas las letras del abecedario. Por ejemplo, la M, la D, la X, la Y, la S, la T, la R, la L, etcétera, etcétera. Todas las letras del abecedario son consonantes, ¿ya? Y eso estudia la ortografía, el uso correcto de las consonantes. Como les decía hace un momento, por ejemplo, cuando escribe una palabra con B larga, cuando con V. Por ejemplo, hay muchos que escriben el verbo tuvo. Por ejemplo, ella tuvo un accidente. Tuvo suelen escribir con B larga. En ese caso, esa palabra, si lo escriben con B larga, refiriéndose al verbo tener, tuvo con B larga, es incorrecta. ¿Ya? Del verbo tener, tuvo, se escribe siempre con V o V chica. Sería bueno que se acostumbren a llamarlo por su nombre. No se llama B chica, sino V. Ya, esa es la correcta forma de llamarla a esa grafía o a esa letra, V. En cambio, se escribe tubo con B larga cuando nos referimos a la cañería hueca. ¿Ya? Eso. También en ortografía les había dicho que, por ejemplo, se estudia las palabras homófonas, que son palabras que tienen diferente escritura o igual pronunciación y su significado es distinto. Ya les había dado el ejemplo de coser con C y coser con S. También les di el ejemplo de abrazar con Z y abrazar con S. Otro ejemplo, a ver, vaca con V, vaca con B larga. Vaca con V, ¿a qué se refiere? Al animal. Eso, al animal. En cambio, vaca con B larga es hay una especie de pasilla, tienen los taxis, ¿no es cierto? Así va para cargar los bultos. ¿No es cierto? Ahí en los taxis tienen pasilla para cargar los bultos. A eso se llama vaca. Eso se escribe con B larga. ¿Ya? Vaca. También otra palabra homófona, la palabra asesinar. Ambas con S. Asesinar. Ambas con S. ¿Qué significa eso? ¿Esa palabra qué significa? De asesinar a una persona. Ya, pero ¿qué significa asesinar? Con sus palabras, a ver. Matar a una persona. Matar. ¿Cómo? Quitarle la vida a una persona. Eso. Es el concepto. Quitar la vida. Asesinar, quitar la vida. Ahora, asesinar ambas con C. C, sí. Asesinar ambas con C. Ya tiene otro significado. Asesinar ambas con C significan salar la carne, es decir, poner sal a la carne. Imagino que ustedes conocen o saben lo que es el charque, ¿no es cierto? Ah, sí. Para hacer el charque, los rebanan la carne, lo ponen la sal y lo exponen al sol, ¿no es cierto? Para que seque. Sí. Entonces, toda esa acción que se realiza para secar la carne se llama asesinar. Salar la carne o poner sal a la carne. Entonces, bien, por ejemplo, ustedes pueden decir, cuando están poniendo sal a la carne, estoy asesinando la carne. Es decir, estoy poniendo sal a la carne. ¿Ya? Pero siempre cuando quieran escribir, siempre con C las dos. Asesinar con C. Esas son las palabras homófonas. También en ortografía tiene que ver con las palabras homógrafas. ¿Ya? Homófonas por una parte, homógrafas por otra. Y las palabras homógrafas son las que tienen idéntica escritura, idéntica pronunciación, pero significados distintos. Repito, palabras homógrafas. Idéntica escritura, igual pronunciación, pero significados distintos. Por ejemplo,
la palabra vino. Por una parte, ¿qué significa vino? De venir. Del verbo venir. Por otra, ¿qué significará? La misma Una palabra bebida. vino. Vino para beber. Eso, el líquido que se bebe, ¿no es cierto? Que proviene de la uva. Ya. Entonces, esas son las palabras homógrafas. Vino, vino. Vale, vale. Vale del verbo valer y vale ticket. Ambas con V. Ya, vino también ambas con V. También ortografía, como decía su compañera, si no recuerdo mal, Sabina, la ortografía también estudia, por ejemplo, el uso correcto de las letras mayúsculas. Y las minúsculas, dicen. Mayúsculas. ¿Cuándo utilizar las letras mayúsculas? ¿O qué palabras se deben escribir con mayúsculas? Hay personas que, por ejemplo, están escribiendo, están haciendo una redacción y donde se les ocurre, escriben la palabra con mayúscula. Solamente se debe escribir con mayúscula como una regla principal. Claro que hay reglas también para escribir las letras mayúsculas, pero como regla principal es que se debe escribir con mayúscula al iniciar un escrito. ¿No es cierto? Siempre que estamos empezando a escribir, toda la vida hay que empezar con mayúscula. Y también con mayúsculas se deben escribir, por ejemplo, nombres propios de personas, toda la vida. Sabina, Verónica, Jocelyn, Yesenia, siempre la primera letra mayúscula, nombres propios, toda la vida. También se deben escribir con mayúscula los apellidos, la primera letra. También se deben escribir con mayúscula nombres de países, de ciudades, nombres de animales. Ya, esa como regla general. Y también en ortografía abarca los signos de puntuación. En los signos de puntuación, por ejemplo, se ve el uso de la coma, el uso del punto y coma, uso del paréntesis, punto seguido, punto aparte, corchete, comillas, etcétera, etcétera. Hay muchos signos de puntuación. Los signos de interrogación, signos de admiración. ¿Ya? Entonces, todo eso abarca la ortografía. Como pueden ver, no es muy poco. Hay mucho que aprender. Pues